Ya. Buenas tardes, esta es una entrevista que vamos a hacer al estudiante Nicolás Purgaga de la Universidad Javeriana sobre el proceso de paz que se está adelantando en el gobierno de Juan Manuel Santos y los grupos armados como las FARC. Bueno, hola Nicolás. Hola. Bueno Nicolás, la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo con el proceso de paz que actualmente adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Sí, porque en Colombia, bueno, las FARC, las FARC y el ELN han cumplido más de 50 años de sus operaciones y en estos 50 años no es que la guerra le haya traído mucho al país, al contrario, le ha traído muertes, desplazamiento, hay como casi, como alrededor de 5 millones de desplazados según la unidad de víctimas. Entonces, pues la guerra no nos ha traído resultados y al contrario, nos ha traído muchos perjuicios y la sociedad colombiana ha vivido, una generación o dos generaciones han vivido todo el tiempo en guerra. Entonces creo que la única manera, si no hemos podido en 40 años o 50 años militarmente acabar con los grupos armados, pues la manera más acertada de hacerlo es con las negociaciones de paz, con diálogos. Uno de los puntos de la agenda que existe en este diálogo es que las personas de los grupos armados entran a la vida política, como a cargos de elección popular. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que personas que han matado a tanta gente entren a senadores, Bueno, alcaldes, digamos, esa pregunta yo creo que hay que matizarla porque lo que se está planteando, según tengo entendido, no es que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, o sea, mejor dicho, las personas que han cometido delitos de lesa humanidad, es decir, que han matado sistemáticamente a personas, que han cometido masacres o ordenado masacres, esas personas no pueden participar en la vida política. Eso está prohibido y no se puede hacer por el Pacto de Ginebra, que es un pacto que tiene Colombia y que impide que haya este tipo de amnistías para la vida política. Estas personas necesariamente tienen que pagar cárcel. Entonces, ¿quiénes podrían participar en la vida política? Sería la pregunta que uno se plantearía. Y serían las personas que no han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, que no se les ha comprobado pues, que hayan matado, digamos, sistemáticamente a personas. Entonces yo en un primer momento sí estaría de acuerdo con que integrantes de las FARC participen en la vida política, pero integrantes de las FARC que no hayan, digamos, matado, no hayan participado en masacres o hayan cometido delitos de lesa humanidad, como también la tortura. ¿Cuáles crees que serían las consecuencias si se firmara este proceso de paz? Pues las consecuencias son muchas. Negativas más que todo. ¿Negativas? Bueno, las consecuencias negativas. Pues las consecuencias negativas creo que principalmente derivan de la manera en que Colombia enfrente este problema, porque digamos que el proceso en sí y lo que se ha pactado en sí me parece algo bastante positivo para el país. Se plantean cosas como, por ejemplo, darle tierra a campesinos que tienen vocación de campesino, pues de cultivar, pero que no tienen tierra. Entonces son cosas buenas, el problema es cómo vamos a enfrentarlas, qué vamos a hacer. Entonces, digamos, consecuencias negativas. Entonces, si la sociedad colombiana decide, o parte de la sociedad colombiana decide, por ejemplo, crear grupos para exterminar a los desmovilizados de las FARC o del ELN, pues eso sería una consecuencia negativa que creo que tendría el proceso. También, digamos, las implicaciones políticas, que partidos políticos como el Centro Democrático no apoyen este proceso cuando culmine. Esos son, digamos, no tanto consecuencias negativas porque no sabrían pues, como cuáles surgirían, pero sí son posibles escenarios que pueden, digamos, generar obstáculos para poder implementar los acuerdos de La Habana. Respecto a lo de los actos negativos, respecto a las víctimas, ¿tú crees que realmente una persona que fue víctima de esta guerra puede como olvidar, tener impunidad frente a todo esto? Digamos, una persona que le secuestran al hermano y cómo actuaría esas personas, que son casi la mayoría de personas que están siendo afectadas por la guerra. Bueno, entonces también
pues creo como que toca, para entenderlo mejor, lo que voy a hacer es como intentar como definir qué es eso, ¿no? Entonces, digamos, impunidad yo la entiendo como, digamos, que no se cumplan los criterios básicos de la justicia transicional, que son verdad, garantía de no repetición y justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, entonces que no se cumpla con el requisito, bueno, con el elemento de la verdad, es que los victimarios nunca le digan a las víctimas cómo mataron a sus familiares, dónde están. Garantías de no repetición, si no se cumple, es que se vuelvan a repetir estos hechos victimizantes. Y justicia es que pues no haya ningún tipo de juicio. Entonces, creo que esto sí podría pasar, pero en realidad lo que tenemos que hacer es enfrentar esto y superarlo. Entonces creo que las víctimas nunca van a poder olvidar, porque uno nunca va a poder olvidar la muerte de un familiar. Bueno, también hay víctimas como desplazados, nunca podrá olvidar el desplazamiento. Sin embargo, yo creo que gran parte, bueno, la mayoría, no todos, sé que no todos van a poder perdonar, pero perdonar significa también como que primero tiene que haber como un proceso en el cual se diga la verdad, porque en el fondo lo que las víctimas quieren es saber la verdad, saber qué pasó. ¿Tú crees que finalizado este proceso de paz, tanto el Estado como las FARC cumplirían los acuerdos? Yo creo que el 100% de los acuerdos nunca se va a cumplir, porque el 100% de las cosas casi nunca se cumplen, por lo menos. En las leyes, pues las leyes no se cumplen al 100%. Tampoco creo que se vayan a cumplir el 100% de los acuerdos. Creo que el Estado hará un esfuerzo muy grande por cumplir los acuerdos y espero que las FARC también lo hagan. Pero creo que no se van a cumplir al 100% y creo que esto va a generar desilusión en los colombianos y va a ser como un obstáculo también para llegar a esa paz. ¿Crees que el proceso de paz es un proyecto democrático o es más como para un sector público, para beneficio de ellos? Pues entendiendo democracia como un proceso en el cual las mayorías pueden como decidir sin como perjudicar a las minorías, creo que sí es un proceso democrático, porque yo creo que la mayoría del país quiere cesar la guerra. Creo que también eso no excluye que, digamos, una parte política llamada la Unidad Nacional y, bueno, más bien todos, excepto el Centro Democrático, intenten mostrar resultados y sobre todo el presidente Santos intente mostrar este proceso como satisfactorio para poder obtener reconocimiento. Ya serán las preguntas. Muchas gracias.